Esto es dar César lo que es del César aquí en Café Sin Rosca y vamos a hablar de las nuevas revelaciones que se han hecho en este caso llamado el Gran Padrino, el caso Encuentro. Con pena tengo que decir que las Fuerzas Armadas de este país socapan a una persona que está siendo señalada en un caso totalmente grave. Muchos dirán, ay, es que es la posta, ahora se le crea la posta. No, no es que se le crea la posta, pero son 35,000 documentos, no son cualquier cosa. Han sido más de 6 meses de investigación, no es cualquier cosa. Además del informe que presentó ayer el programa justamente de Anderson Boscan, pues el informe es verídico, el informe nadie lo niega, el informe está ahí. Se estuvo investigando al círculo íntimo del presidente Lazo y no como dice el señor Andrés Páez. Es que ahí como no está nombrado el señor Lazo, entonces ¿qué quieren? No, no, no. No, señor Páez, hagamos memoria. En el caso Arroz Verde tampoco estaba nombrado el señor Rafael Correa. Y ustedes dijeron que él era la cabeza de una organización criminal. En este caso es mucho peor, es su cuñado. Es el cuñado del presidente de la República, su mano derecha, su amigo, su pana, con quien levantaron una empresa financiera como es el Banco de Guayaquil. Entonces no es cualquier cosa. Los funcionarios son ex empleados del Banco de Guayaquil. No es cualquier cosa. Estamos hablando de inclusive un financiamiento a la campaña de Guillermo Lazo. No es cualquier cosa. Estamos frente a un caso muy grave de corrupción y me molesta que las Fuerzas Armadas hayan hecho mutis. Ayer les cooptaron a la cúpula condecorándoles. ¿De qué hay que condecorarles, estimados amigos? Si las Fuerzas Armadas permiten el ingreso de la droga. ¿De qué hay que condecorarles a los señores militares si cada vez y cuando las fronteras siguen siendo una avenida para el narcotráfico? Ahora entendemos que con estos nexos, ¿por qué se trasladó un radar de un lugar a otro sin ningún estudio técnico y sin esperar a que venga la empresa a que ayude en el desarme y armaje luego del radar? Por eso se comieron la bomba, la bomba de rotación, porque no lo supieron armar. Y la pregunta es, ¿por qué no lo reemplazaron? ¿Por qué no compraron otro? ¿Por qué no han adquirido más radares? ¿Por qué no hay escáneres en las aduanas? ¿Por qué no hay control en los puertos? Ahora entendemos. Con esta revelación hecha ayer por el portal La Posta, no se busca que el señor presidente se vaya. No somos golpistas, somos democráticos. Y por eso acudimos a la Constitución de la República a que se sigan los artículos correspondientes para la salida del señor presidente. Si esto dejamos pasar, estimados amigos, ¿qué más nos pueden meter? Es un caso gravísimo de financiamiento de mafias albanesas. Son conversaciones de terceros, como dice Andrés Páez. Sí, puede ser. Pero ¿quiénes son los de las conversaciones de terceros? El círculo íntimo de Guillermo Lazo. Bueno, apliquemos la teoría de Roxin. Apliquemos lo tan cacareado influjo psíquico. Apliquemos. O acá es otra organización criminal. Acá sí hay que excluirle a la cabeza porque es nuestro amigo, nuestro financista, nuestro pana. Estimados amigos, del Ecuador ya no soporta más casos de corrupción. Y aquí queremos ser claros. No es que en este gobierno se ha creado la corrupción, ni en el gobierno anterior, ni en el anterior de Rafael Correa, ni en el de Moreno. La corrupción es algo endémico. Miles de los que hoy, muchos de los que hoy nos quieren dar clases de moral,
tuvieron o estuvieron involucrados en casos de corrupción en gobiernos anteriores. Por eso para mí es risible verle al señor Ramiro Rivera dando clases de moral. O las mismas personas que trabajaron en el gobierno de Osvaldo Hurtado, o en el de León Febres Cordero, o en el de Rodrigo Borja, y peor aún, de Sixto Durán Ballén. Muchos trabajaron en el gobierno de Abdalá Bucarán, luego en el de el Fabián Alarcón, en el de Lucio Gutiérrez, y en todos los gobiernos ha habido casos de corrupción, pero no tan graves como este. En este hay una conexión con el narcotráfico. Tanto se llenó la boca el señor Lazo de llamarnos narcotraficantes a quienes nos opusimos a una consulta mentirosa, a una consulta que ni siquiera tenía pies y cabeza. Lo único que quería el señor presidente es hacerse de los órganos de control. ¿Para qué? Ya sabemos para qué. Para esconder este tipo de informes. Ayer le escuchábamos al general Víctor Arauz, nombrado en ese informe. Nombrado. Y él decía, sí, yo me reuní con ellos. Yo me reuní con el señor Cherres y con el señor Carrera, porque estaba hablando de mi ascenso. Y ahora entiendo por qué fui nombrado como narco general, cuando yo ni siquiera sabía que ellos estaban metidos en una trama con la mafia albanesa. Queda claro que no hay cómo desmentir, pero lo chistoso es que ahora muchas personas que antes alababan a la posta, muchas personas que antes decían que hay que escucharles porque es un periodismo que está atacando a la corrupción, ahora digan que La Posta es un portal correísta, que es un portal golpista. Como aquí hemos dicho muchas veces, Hoja de Ruta es igual, está contra el poder, porque a nosotros quienes nos importan son ustedes, el pueblo, y que ustedes sepan qué es lo que está pasando realmente y no tratar de dorar la píldora de acuerdo a las conveniencias que tienen unos u otros. Guillermo Lazo está señalado como la cabeza de esta organización criminal porque él fue quien dispuso el nombramiento de todos los que están involucrados. ¿Por qué se cerró la investigación? ¿Por qué tiene que ver y por qué coincidencia el general Ponce tiene que estar ahí? General que fue despedido por el señor presidente de la República en cadena nacional y al día siguiente dijeron que no hay que tomar la decisión a la loca. Y le dejaron ahí. Y a pesar de que él estaba en la investigación del asesinato de la abogada María Belén Bernal, por él haberle prestado y haber firmado un permiso a Cáceres para que vaya a jugar fútbol. Todas estas cosas se tienen que investigar. ¿Por qué se cerró la investigación? Ah, no se encontraron elementos. ¿Qué más elementos querían? Hay audios, hay pruebas, hay nombres. ¿Por qué a los policías que hicieron el informe se les mandó a plazas donde peligraban su vida? ¿Por qué al oficial Erazo le mandaron al Guasmo a patrullar? ¿Qué querían esconder? Y todo esto, señor Fausto Salinas, usted comandante de la policía, ¿no lo sabía? Ahora sabemos por qué querían tenerle a la señora Tania Varela como comandante y no al general Víctor Arauz. Ahora sabemos también las movidas de Carrillo, que ahora dice que él ni siquiera estuvo, pero si ni siquiera le nombraron como comandante, sino que él sabía que este informe existía y no hizo absolutamente nada. El comunicado de la Fiscalía dice que puede abrirse nuevamente la investigación. Esperemos que así sea. Pero mientras tanto, queda develado que acá no se quiere pelear contra el narcotráfico. Lo que se quiere es protegerlo. ¿Por qué? Porque son los amigos del presidente los que manejan el negocio. Sí, señores, está claramente dicho en la investigación y en el informe. Hay inclusive dinero de la mafia albanesa
que ingresó a la campaña de Guillermo Lasso, 1.500.000. Y en ese 1.500.000, nadie dijo nada, nadie hizo nada, ni siquiera trajeron a un fiscal de otro país para querer corroborar la investigación. O ya no nos acordamos que vino el fiscal Barbosa a hacer la pantomima de que estaba investigando $800.000 que supuestamente había recibido Andrés Arauz en su campaña. Qué pena que muchos políticos estén justificando. Es que el señor Cherres tiene vínculos con la mafia albanesa desde el 2010. Sí, y es que también el otro gobierno tiene que... A ver, si el otro gobierno tiene que responder, perfecto. ¿Dónde están las investigaciones del otro gobierno? ¿Dónde están las investigaciones de la policía siguiendo al círculo íntimo de Rafael Correa? ¿Dónde están los informes? ¿Dónde están las investigaciones? ¿Dónde están los juicios? Porque es fácil hablar, fácil decir. Ayer se entregaron 35.000 documentos. No se entregó cualquier cosa. No se entregó un cuaderno recién hecho. No se entregó un cuadro de Excel. Fueron 35.000 documentos. Y qué pena que las Fuerzas Armadas sigan sosteniendo a un pillastre. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede decir eso el periodista si aún no se investiga? No, señores, está clarísimo. Récord de utilidades en el Banco de Guayaquil. Y oh sorpresa, Danilo Carrera, presidente de ese banco, ha tenido relaciones con la mafia albanesa. ¿No creen que es mucha coincidencia? Porque en el país lo que más se hace es lavar dólares. ¿Y dónde se lavan los dólares? Siempre lo hemos dicho, en el sistema financiero nacional. Ahí están las pruebas. Señores de las Fuerzas Armadas, ustedes van a mantener el apoyo a un banquero que nos ha engañado. Señores de las Fuerzas Armadas, ustedes van a mantener o ensuciarse ustedes con la mafia albanesa si no es que ya están cooptados por ella. No podemos dejar pasar este caso, estimados amigos, ciudadanos del Ecuador. Si esto pasa, si esto se olvida, si esto se archiva, no habrá poder en el mundo que nos saque del hoyo donde estaremos para siempre. Esto se debe castigar hoy. Y si tiene que irse el señor Guillermo Lasso, se tiene que ir. Y si tenemos que irnos a una muerte cruzada, a unas nuevas elecciones, nos vamos. Pero no puede ser que sigamos manteniendo a un presidente con esas manchas y salpicado totalmente de corrupción. Es increíble que muchas personas traten de justificarlo. Ay, es que es un informe que ya estaba cerrado. Ay, es que no pueden abrirlo. Ay, es que gran sorpresa, si eso ya sabíamos. Ay, así sabían, entonces ¿por qué callaron? Es que estábamos investigando, pero sí estaba cerrada la investigación. Cosas que ya se sabían y que eran Vox Populi. El señor Danilo Carrera gobierna este país, no Guillermo Lasso. ¿Queremos seguir engañados? Allá ustedes. Quien está al frente de este micrófono no quiere seguir engañado y quiere que las cosas se tomen democráticamente. La Asamblea Nacional tiene en sus manos el informe del caso Encuentro. Un informe que recomendaría un juicio político que tiene que pronunciarse la Corte Constitucional. Señores de la Corte Constitucional, ¿ustedes van a ser cómplices del narcotráfico también? Pronúnciesen y vamos a un juicio político. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo, señor presidente, de no presentarse en la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el miedo de dar la cara? No dio la cara ni siquiera para Pandora Papers, aún después de haber dicho que usted se presentaría en cualquier comisión e inclusive ante el Pleno. Señor presidente, ayer le estuvimos esperando
en la Asamblea Nacional para que usted dé su versión. Y usted se fue a condecorar militares para ganarse el favor de ellos. Ahí se ve que usted trata de esconderse tras los únicos que le están defendiendo, que en este caso son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Con estos dos poderes armados usted trata de gobernar un país en donde ya nadie le cree. Señor presidente Lasso, salga. Vaya a buscar o a cuidar a sus nietos tranquilamente. Usted no pudo gobernar un país. Usted no supo cómo gobernar un país. Insisto, señores de las Fuerzas Armadas, si ustedes dejan pasar este caso, el honor o el poco honor que ustedes todavía mantienen se vendrá abajo. Ha sido allanada la casa de Carondelet, el palacio de Carondelet. Primera vez en la historia por un caso de corrupción que viene desde la Secretaría Jurídica de Carondelet, del gobierno de Guillermo Lasso. ¿Y ustedes siguen felices con una condecoración? ¿Y ustedes dejarán que esto pase? ¿Y ustedes, señores militares, seguirán siendo señalados como aquellos que dejan pasar la droga por las fronteras? Señores de las Fuerzas Armadas, recuperen el poco honor que les queda. Asamblea Nacional, dejen a un lado las rencillas políticas y únanse para rescatar a este país. No, señor Andrés Páez, la República no se mantiene con un corrupto en el gobierno. La República se mantiene con la honestidad. No por acabar antes un mandato se va a acabar la República. Es justo y necesario que el señor Guillermo Lasso dé un paso al costado. Después de las revelaciones y después de lo que viene, porque sabemos que hay más. Después de lo que se viene, y aún ustedes piensen que hay que mantenerle a Guillermo Lasso solo por mantener la democracia, están equivocados. La democracia es honestidad. Y la honestidad es de lo que menos se reviste este gobierno. Advertimos una y mil veces que un banquero no viene a un país a gobernar, viene a hacer negocios. Y que a ellos no les importa el pueblo, sino sus clientes. Este es el verdadero Guillermo Lasso y sus conexiones con la mafia albanesa. Este es el cuadro político que nos vendieron como el honesto, el empresario. ¿Para qué va a necesitar robar si tiene plata? Mientras más plata hay, más ambición hay. Nos dejamos engañar, pues ya no más. Ya no más, pueblo ecuatoriano. Hemos dado una lección de democracia, rechazando una consulta popular totalmente espuria. Y muchos dirán, ay, ahora se quejan de Guillermo Lasso y no votaron por la primera pregunta de la extradición. ¿Y ustedes creen que él se iba a extraditar o iba a extraditar a su cuñado? Ahí se hubiera ido solamente el pobre pescador, el pobre jornalero, aquel que por necesidad de trabajo va a trabajar en un laboratorio de droga. A ese le hubieran mandado. A los peces gordos no, porque los peces gordos tienen el dinero para comprar la justicia. Estimados amigos, esto es Al César lo que es del César. Continuamos en el noticiero, esperando que llegue nuestro primer invitado. No sin antes invitarles a que nos visiten en www.hojaderutc.com, nuestra página web, y nos visiten también en nuestra aplicación Radio Hoja de Ruta en Google Play
para teléfonos Android. Aún con la garganta hecho pedazos, tenemos que gritar: abajo el gobierno narco del banquero. Continuamos luego de este corte. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intac, provincia de Imbabura, nace un café, cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo, descubre lo mejor de ti.